Buen día a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos al séptimo desayuno de mercado de este año. Hoy tenemos la suerte y el placer de que nos acompañe nuevamente Juan Cruz Lekovich y Matías Monteroni de Schroders. Eh, el webinar de hoy se titula El panorama económico y financiero de cara a las PASO. Tenemos las PASO ahí este fin de semana y los mercados ya lo hicieron sentir con muchísima volatilidad en las últimas semanas y probablemente de acá a fin de año también lo tengamos. Así que, bueno, los chicos les van a estar comentando un view de mercado, fundamentalmente en la parte local, también algo internacional, para luego explicar y detallar cuáles son las distintas estrategias que vienen desarrollando con los fondos. Desde ya, chicos, de nuevo agradecerles por participar en este espacio, así que les cedo la palabra. Bueno, buen día a todos y bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por sumarse al call. Bueno, la presentación está estructurada con una parte internacional en un principio, una parte local después al final. Por supuesto que dado que estamos a la vuelta de la esquina en las elecciones PASO de Argentina, vamos a tratar de resumir la parte internacional lo más breve posible para dar paso rápidamente a Argentina, que me parece que hay muchos temas para abordar, para tocar y para analizar. Comenzando rápidamente con la parte internacional, a mí me gusta siempre comenzar con este gráfico, porque resume de alguna manera cómo vienen desenvolviéndose la mayoría de los activos o un amplio abanico de activos en lo que va del 2023. Fíjense que esto es performance acumulada por activo. Casi todas las barritas azules están arriba del cero, con lo cual el amplio espectro de activos está teniendo un 2023 más que favorable, y esto contrasta muy fuertemente contra un 2022 que fue muy negativo. Fíjense este gráfico de la izquierda, que es el típico portafolio 60-40, 60% de equity, 40% renta variable, renta fija, perdón. Fíjense cómo en 2022 tuviste un retorno negativo de 16%, entre los peores de los últimos 60 años, incluso superando levemente lo que fue la crisis financiera global de 2008, mientras que el 2023 acumula un retorno total de 12% contra, obviamente, todas mediciones anuales. Quiere decir que todavía le queda recorrido a esto, o al menos en tiempo. Tal vez al alza también, eso está por verse, obviamente, pero sí que está siendo un año muy favorable en términos de performance. Y eso lo explicamos básicamente por dos, o creo que hay tres cosas para las cuales hay que apoyarse para explicar esto. En particular, 2021 fue un año tan malo porque las valuaciones de los activos, tanto de renta fija como renta variable, partían de niveles muy elevados. Tuviste un proceso inflacionario muy elevado que provocó una fuerte suba de tasas, o un comienzo de una fuerte suba de tasas por parte de la Reserva Federal. Por supuesto que esto modifica fuertemente las valuaciones de ambos activos, y eso generó que sea un año tan negativo el 2022. 2023 partías de un nivel de evaluaciones mucho más bajo, con un proceso inflacionario que está en claro descenso, y que además el mercado comienza a percibir que el ciclo de suba de tasas podría estar llegando a su final, dado que tenés de un nivel, que partís de un nivel de evaluaciones mucho más atractivo, que tenés este escenario de desinflación, y que además ese escenario se dio, o al menos se está dando dentro de lo que se conoce como el soft landing, esto de una desaceleración inflacionaria sin caída de la actividad. Pareciera ser el contexto más favorable, sobre todo para lo que es la renta variable, y eso creo que son los principales factores que explican por qué las evaluaciones que estamos viendo. ¿Qué esperamos hacia adelante? Bueno, nosotros actualmente lo que estamos viendo es un S&P 500 que en estos niveles de evaluación ya no luce tan atractivo. Fíjense que este gráfico de la izquierda lo que hace es evaluar, dado el price earning actual, dado el price earning, el price to earning de los próximos 12 meses actual del S&P, cuál ha sido históricamente el retorno anual compuesto para los siguientes 10 años, que es justamente la línea punteada. Y lo que te dice ese gráfico es que, dadas las variaciones actuales, uno debería esperar un retorno anual compuesto de 3,7% en el S&P 500, lo cual luce muy bajo en términos históricos. Vale recordar que en términos históricos justamente el S&P ha tenido retornos anuales compuestos en promedio de 10%, pero a su vez relativo a lo que es la renta fija. Cuando uno mira, por ejemplo, la tasa de 10 años de Estados Unidos nominal, hoy te ofrece rendimientos de 4%. O sea que en términos absolutos luce bajo, en términos relativos aún más. Nosotros acá siempre hacemos el asterisco que
las valuaciones del S&P lucen muy bajas, o mejor dicho, luce sobrevaluado y los retornos esperados muy bajos, sí, solo sí, o mejor dicho, uno convalidaría estos niveles del S&P si la inteligencia artificial tiene el poder de ser una tecnología disruptiva y revolucionaria, por ejemplo, como lo fue Internet en los 90. Si tiene esa capacidad, si se logra materializar eso, es probable que las tasas de crecimiento de la actividad económica de Estados Unidos aceleren, y esa aceleración no está capturada actualmente en este ratio de evaluación y te termine generando un retorno del S&P mucho más alto del que esperamos hoy por hoy, el que vemos hoy según los datos históricos. Entonces, me parece que hoy por hoy el equity está posicionado o está poniendo en precios un éxito de la inteligencia artificial que nosotros no podemos descartar. Yo siempre digo que la tecnología blockchain de lo que son de las criptomonedas es una tecnología distinta, nueva. No sé si tiene el poder de ser disruptivo o de generar una revolución productiva. La inteligencia artificial creo que sí lo tiene, pero tiene que materializarse. Si no se materializa, el S&P puede llegar a tener alguna corrección muy fuerte en el corto o mediano plazo, o una performance muy magra relativa a lo que es la renta fija. Por todo esto es que nosotros siempre, o desde hace un tiempo, venimos diciendo que dentro del universo de renta fija versus renta variable, vemos una relación riesgo-retorno en la renta fija mucho más atractiva. Hoy por hoy, si tenemos que armar un portafolio, en lugar de pensar en un portafolio 60-40, preferiríamos armar un portafolio 40-60, pero insisto, la idea o el trade que hay detrás del S&P 500 o del equity norteamericano es que la inteligencia artificial logre generar esa revolución productiva que se espera y que tiene potencial esa herramienta de generarla. Habiendo dicho esto, hoy es día de inflación, CPI, hoy se va a conocer la inflación de Estados Unidos, son 9:10, esto se va a conocer, si no me equivoco, dentro de 20 minutos, con lo cual en la medida que vayamos en el call se va a conocer este dato. La realidad es que nosotros esperamos que la inflación general pueda llegar a tener alguna aceleración dentro de este gráfico, es decir, que las barritas azules que en los últimos 2 meses tuvieron este movimiento leve alcista, puede ser que siga subiendo, producto que el petróleo y el gas tuvo una suba bastante importante dentro de julio, parte de agosto, lo cual la inflación general podría llegar a marcar alguna suba, y que, dado el arrastre estadístico, es probable que la variación interanual de la inflación general tenga alguna alza. Del 3% del mes pasado suba al 3,2, 3,3, podría ser lo esperable. Sin embargo, el foco siempre está puesto en lo que es la inflación núcleo, porque la inflación núcleo tiene un poder de predicción más fuerte respecto de la inflación futura que la inflación general, que tiene componentes muy volátiles, por ejemplo, energía y comida. Dicho esto, el mercado o los analistas, los economistas que reportan a Bloomberg, esperan que la inflación mensual núcleo, que son las barritas verdes, vuelva a ubicarse alrededor entre 0,16 y 0,2 mensual, y esos niveles están en línea con lo que es el target de la Fed. ¿Qué es lo relevante de esto? Es que el 20 de septiembre aproximadamente, la Fed va a tener va a ser la próxima reunión de la Fed, donde se va a conocer la decisión de política monetaria, y que hasta entonces vamos a conocer dos datos de inflación, el de hoy y el de en septiembre, correspondiente al mes de agosto. Con esos dos datos de inflación y con el próximo dato de empleo, habiendo conocido la semana pasada el dato de empleo, la Fed va a tomar una decisión de política monetaria, y nosotros entendemos que si la inflación de julio y de agosto sale en línea con la de junio, es decir, la inflación núcleo en niveles de 0,1, 0,2 mensual, bueno, eso podría precipitar que la Fed en septiembre tome la decisión de pausar, de no continuar subiendo, y ver si en noviembre genera una segunda suba o no. Lo relevante de todo esto es que si uno mira el dot plot, que es este gráfico de la derecha, lo que te dice el dot plot es que al ciclo de subas actual todavía le queda una suba adicional. Con lo cual, esa suba se podrá dar en septiembre, se podrá dar en noviembre, o tal vez no se dé. La Fed está en modo data dependent, y eso obviamente dependerá de los datos de inflación y de los datos de empleo. El último punto que quiero abordar de lo que es tasa norteamericana: hubo muchos movimientos bastante fuertes en la curva soberana de Estados Unidos, sobre todo en la parte larga, es decir, en la tasa de 10 y de 30 años. Nosotros ahí lo que vemos entendemos que hay fuerzas estructurales que podrían presionar a la baja tasa de 10 años, pero también hay ciertas fuerzas o presiones
particulares, si se quiere, que podrían presionar al alza la tasa. Concretamente, si uno mira este gráfico de la izquierda, nosotros ahí lo que vemos es cuál es la tenencia que tiene la Fed en términos de instrumentos de largo plazo. Fíjense que dice T-Notes y T-Bonds. Ahí lo que está incorporando en realidad son títulos que tienen desde 1 año hasta 30 años de maturity, pero si uno hace foco solo en los que tienen más de 10 años, la Fed tiene aproximadamente el 36% de la emisión, pero viene descendiendo esa tenencia producto del quantitative tightening. En concreto, hay una relación entre la tenencia de la Fed y el movimiento de la tasa, producto de que tenés una demanda menor por parte de la Fed. En pleno quantitative tightening, la Fed es menos demandante de treasuries y eso hace que la tasa, o presionaría que la tasa sea un poco más alta, justamente dado una menor demanda. A su vez, estás teniendo en Japón un cambio en la política monetaria donde están modificando lo que es el target de la tasa de 10 años, lo que se llama la Yield Curve Control. Esto de que a principio de año la tasa de 10 años tenía un objetivo de aproximadamente 0,1, después se modificó a que sea hasta 0,5. Hoy por hoy el objetivo es que esté entre 0,5 y 1%. Todo esto empieza a presionar fuertemente al alza. Fíjense cómo la curva de Japón fue elevándose a lo largo del año. Y esto hace que en el relativo la tasa de 10 años de Japón ya no luzca tan poco atractiva comparada con Estados Unidos. O dicho de otra manera, si sube la tasa de Japón, lo que vos podrías tener, por ejemplo, es inversores de Japón que salgan de los treasuries norteamericanos para invertir en tasas del tesoro de japonés, producto que tenés una tasa algo más atractiva. Y eso es un poco lo que se está viendo en el gráfico de la derecha, son los flujos de ciertos países hacia treasuries. Fíjense cómo Japón y China lideran la salida de flujos de treasuries y ahí tenés otro demandante menor. Entonces tenés menos participación de la Fed, menos participación de estos países. Ya hay dos jugadores demandantes de treasuries con menor presencia y eso presiona al alza las tasas. Pero a su vez también tenés un déficit fiscal muy elevado en Estados Unidos. El déficit primario de junio, últimos 12 meses, está en 6 puntos del PBI y se espera que este año esté alrededor de 6,5%. Eso implica una mayor oferta de treasuries para poder cubrir ese déficit y vos tenés menos demanda de la Fed, menos demanda, por ejemplo, de los inversores de Japón, más oferta de treasuries, porque el déficit es mayor. Son tres puntos que presionarían al alza las tasas y por eso entendemos que hay presiones a que la tasa de 10 años suba o hay presiones a que pueda haber una tasa de 10 años algo más alta. Sin embargo, yo decía que entendemos que estructuralmente hay presiones para que la tasa sea más baja y esto lo pensamos como construyendo la tasa nominal abierta en los dos componentes, lo que es la tasa real de Estados Unidos de 10 años y lo que es la inflación target de la Fed. Cuando uno suma esos dos componentes, nosotros estimamos que la tasa natural de largo plazo real de 10 años es aproximadamente entre 1 y 1,20%. Si a eso le sumamos el target objetivo de inflación de la Fed, que en términos de inflación general sería 2,3, sumando ambos componentes tendríamos una tasa nominal de 10 años natural entre 3,50 y 3,70. Con lo cual, en la medida que veamos una tasa nominal arriba de esos niveles, creemos que hay presiones estructurales a que la tasa baje. Entonces, en estos niveles de tasa de 4 o 4,1%, comenzamos a ver cierto atractivo a pensar de que puede ser que la tasa termine descendiendo. De hecho, en el día de ayer, este gráfico está el viernes pasado, 4 de agosto, la tasa de 10 años estaba alrededor del 4%, habiendo comprimido 12 puntos básicos, pero en concreto entendemos que puede haber presiones más allá de esas particularidades que antes mencionamos, presiones a que la tasa pueda llegar a incluso comprimir respecto a estos niveles. Ahora bien, cuando uno piensa la tasa de 10 años, o mejor dicho, cuando uno analiza este gráfico de la derecha, nosotros lo que observamos es que el mercado tiende a tratar de anticiparse al final del ciclo de suba. Si ustedes se fijan, la línea celeste
comienza a descender o empieza a emprender una tendencia bajista cuando la Fed alcanza o cerca de que la Fed alcance la tasa terminal. Dado que estamos cerca de finalizar el ciclo de suba de tasas actual en Estados Unidos, daría la sensación de que estamos en ese punto de inflexión donde podría ser atractivo empezar a estirar algo de duration para tratar de capturar justamente esa compresión de tasas. Dicho de otra manera, tiempo atrás nosotros preferíamos estar en la parte corta de Estados Unidos porque entendíamos que el diferencial de tasas del carry que te ofrecía un treasury de 1 o 2 años con el carry que te ofrecía un treasury más largo, quizás más que compensaba cualquier movimiento bajista de tasas y preferíamos estar haciendo carry en la parte corta. Hoy con una pendiente mucho menos empinada negativa y con un ciclo de suba de tasas que está que parece que está pronto a finalizar, preferiríamos estirar algo de duration o vemos atractivo en la curva de treasuries yendo hacia la parte de 5 años o incluso hacia la parte de 10 años. Entonces, con todo esto en mente, la segunda tesis de inversión que nosotros tenemos es, dentro del universo de renta fija, estamos con un sesgo hacia estirar algo de duration para tratar de capturar el capital gain de un eventual comienzo de ciclo de baja de tasas marzo-mayo del año que viene. Pasando a lo que es equity norteamericano, lo más relevante de este último tiempo es que finalizó, o nosotros decimos que finalizó la temporada de balances porque ya más del 80% del S&P presentó sus resultados al segundo trimestre de este año. Si analizamos a la temporada en términos de sorpresas, lo que encontramos es que tanto cuando miramos las compañías de manera individual como cuando la miramos agregado, y esto es ponderado por market cap, esta temporada se ubica en el cuadrante superior derecho, es decir, tanto en ventas como en ganancias supera en cantidad de sorpresas a la mediana histórica y eso hace que nosotros califiquemos a los resultados de esta temporada como buenos o muy buenos. La realidad es que en términos de resultados la temporada es muy buena, sin embargo, eso no se ha traducido en una mejor performance. De hecho, el sentimiento que vemos de esta temporada es más bien negativo, ilustrado en estos dos gráficos. En el de la derecha lo que vemos es el S&P en términos agregados, la sorpresa que ha generado en ganancias respecto de lo que ha sido la performance. Fíjense que el segundo trimestre de 2003 está por debajo de la línea punteada, es decir, que este nivel de sorpresas en promedio genera una performance más positiva, lo que no se ha visto, es decir, que se ha premiado menos al índice a pesar de las buenas sorpresas. Por otro lado, en el gráfico de la izquierda nosotros lo que hacemos es evaluar a cada compañía cómo le fue el día posterior a haber presentado los resultados. Y fíjense que las barras verdes son el castigo que reciben las compañías cuando presentan sorpresas negativas y en celeste son el premio que reciben las compañías cuando generan sorpresas positivas, es decir, cuando tienen ganancias por arriba de lo que espera el consenso. Fíjense que la barra verde de este último trimestre es mucho más negativa que la mediana histórica, es decir, que las compañías con sorpresas negativas han sido castigadas por encima de lo que ha sido la mediana histórica, mientras que las compañías que han sorprendido positivamente han recibido un leve castigo, es decir, muy por debajo del premio de la mediana histórica, han recibido un castigo, con lo cual la temporada no es buena en términos de sentimiento, probablemente por la perspectiva o las expectativas que generan las presentaciones de balances respecto de los resultados futuros. Entonces, los resultados comparados contra lo que se esperaba fueron muy buenos, pero tal vez la expectativa futura no sea tan buena. También es cierto que el S&P parte de niveles de evaluación muy elevados y eso hace difícil que esta dinámica continúe. Decía al principio que las evaluaciones en términos absolutos lucen elevadas y en términos relativos lucen elevadas. Bueno, eso es justamente este gráfico de la derecha, lo que nosotros decimos el Equity Risk Premium ex ante. Cuando uno compara el rendimiento esperado del S&P 500, dado este nivel de evaluación, y lo compara contra los TIPS, que son los treasuries que ajustan por inflación en Estados Unidos, fíjense que ese Equity Risk Premium nos da 3,4, nivel más bajo desde 2003. Es decir, es muy bajo el premio que te está dando hoy el mercado por exponerte a equity, e insisto, la única forma de
justificar esto es que la tasa de crecimiento implícita en el mercado sea mucho más alta de la que estamos esperando, producto de una revolución productiva como puede ser la que genera la inteligencia artificial. Caso contrario, las valuaciones lucen bastante elevadas y cuando uno mira la dinámica del S&P en estos últimos 3-4 trimestres, lo que vemos es que el S&P ha tenido retornos positivos producto de que los ratios de evaluación se han elevado, pero no lo han hecho en la misma magnitud las ganancias. Cuando uno mira esto, lo que entiende es que esa dinámica no es sustentable. Los ratios de evaluación no pueden crecer de manera indefinida, mucho menos en un contexto de tasas como estamos viendo actualmente, y que el crecimiento orgánico del S&P se daría si es acompañado por un crecimiento en magnitudes similares de las ganancias. Con lo cual, en la medida que no veamos eso, lo que entendemos es que el S&P comienza a generar situaciones de vulnerabilidad. Estos niveles de evaluación son elevados en términos históricos, elevados en términos relativos, y que cualquier noticia negativa, incluso más leve de lo que debería ser en otro momento, podría generar alguna corrección adicional. Nosotros decimos que este año vos tenías varios riesgos, riesgo a que la actividad económica entre en una recesión, riesgo a que lo que ocurre con Silicon Valley Bank, riesgo a que la inflación no tuviera el descenso fuerte que observamos en los últimos meses, diferentes riesgos que el mercado fue sorteando, riesgo de que las temporadas de balance no sean lo buenas que terminaron siendo tanto la primera como la segunda temporada de este año, con lo cual esos riesgos que el mercado fue sorteando eran riesgos que si salía mal podían generar alguna corrección, el resultado fue más positivo de lo esperado y pareciera ser que el S&P o que los inversores entienden que el equity luce caro en estos niveles, que la renta fija luce atractiva, sin embargo no hay ningún trigger que haya gatillado fuertemente ese movimiento, por lo menos no hasta ahora. Pero sí entendemos que las valuaciones son más atractivas en la renta fija que en la renta variable, como mencionaba antes. Por último, lo que quería destacar del mercado norteamericano tiene que ver con estos dos gráficos, que es comparar cuál es el spread que ves actualmente en el universo Investment Grade o en el universo High Yield, que son el gráfico de la izquierda y la derecha respectivamente, respecto de cuál es el nivel promedio de actividad económica que están descontando. Cuanto más bajo es el spread corporativo, mayor es el crecimiento de actividad económica que espera el mercado y viceversa. Y fíjense cómo en precios, lo que es la curva High Yield, te está poniendo un crecimiento de 3,3 trimestral anualizado para la actividad económica en el trimestre actual, mientras que el PBI de Estados Unidos creció al 3,2, 2,6, 2 y 2,4 en los últimos 4 trimestres en ese orden, lo cual en precios el spread actual te está descontando una aceleración de la actividad bastante importante. No solo eso, sino que estos niveles de spread, fíjense que esto lo que calcula es cuál es el retorno adicional que te genera la curva corporativa de Estados Unidos, Investment Grade y High Yield, contra Treasuries de 5 años. En ambos casos dice 0,2, es decir, estos niveles de spread en promedio te han generado un retorno adicional de 0,2% un año vista, lo cual luce bastante bajo. Y esto nos hace concluir, junto con lo que veíamos antes, que los spreads lucen bastante bajos y que en ese contexto, dentro del universo de renta fija, preferimos priorizar aquellos instrumentos con una mejor calidad crediticia. O dicho de otra manera, preferimos instrumentos investment grade respecto de los high yield, y esto aplicaría tanto para corporativos norteamericanos como para lo que es el universo emergente hard currency. Habiendo dicho esto, paso a lo que es un poco el análisis del dólar y ya dejamos paso a Argentina, que le dediqué bastante más tiempo del que esperaba al plano internacional. Pero dentro de lo que es las monedas, lo que estamos viendo es una dinámica de un dólar apreciándose contra las demás monedas, sobre todo lo que son las monedas emergentes. Este gráfico a la izquierda lo que hace es agrupar en una canasta monedas desarrolladas y emergentes, verlas en términos reales y ver su dinámica contra el dólar en su conjunto. Fíjense que la línea azul, después de haber caído fuertemente en noviembre del año pasado, comenzó a subir, mientras que la línea verde cayó fuertemente,
parece estar bajando, pero en concreto lo que estamos viendo acá es, o voy un pasito para atrás, hay principalmente dos drivers que explican o que intentan explicar la dinámica de las monedas: la tasa de interés y el crecimiento de la actividad económica. Y nosotros entendemos que la tasa de interés tiene una fuerza mucho más contundente en el corto plazo y que el crecimiento económico mucho más en el largo plazo. Es decir, si vos tenés dos países y uno crece muy por encima del otro en el largo plazo, es probable que su moneda se aprecie contra el que crece menos. Una tasa de interés o un diferencial de tasa de interés real más alto haría que la moneda que te ofrece esa tasa real tienda a apreciarse contra la otra moneda. Esa es un poco la dinámica y la idea. Lo que estuvimos viendo es que en noviembre del año pasado el dato de inflación de octubre de Estados Unidos fue muy positivo e hizo que el mercado comenzara a ver en el horizonte que el ciclo de suba de tasas estaba pronto a terminar. Eso hizo que un ciclo de suba de tasas que avanzaba a 75 bips por mes, perdón, por reunión, de repente desacelerara y el mercado dijera, bueno, tal vez la Fed no tenga que ser tan agresiva en la suba de tasas, y ahí eso perdió cierto atractivo con un dólar que lucía sobrevaluado en términos históricos contra las demás monedas, y vimos esa muy fuerte corrección que son las dos líneas que caen. Sin embargo, a partir de enero, febrero, comenzó a percibirse esta idea de el soft landing, una actividad económica que no desacelerara, con una actividad que no entrara en recesión, con una actividad económica sin recesión, una inflación que no desaceleraría tan fuerte como esperaría el mercado, y que tal vez al ciclo de suba de tasa actual le quedaran algunos escalones adicionales, algo que se materializó en el dot plot de junio. Con esto en mente es que el dólar comenzó a apreciarse nuevamente, producto de que el mercado esperaba algo de política monetaria más contractiva durante algo más de tiempo, y eso hizo que las monedas en su conjunto, en su mayoría, tendieran a depreciarse contra el dólar. Lo que nosotros esperamos hacia adelante es que, y sobre todo apoyados en el dato que digo de inflación, que debería salir dentro de un minuto, es que si se materializa ese escenario de inflación, la Fed pronto finalice el ciclo de suba de tasas, que tal vez se convalide lo que espera el mercado, que el ciclo de bajas comenzaría en marzo o mayo del que viene, y que a partir de estos niveles y el diferencial de tasa de otras monedas, ver una dinámica donde las monedas tiendan a apreciarse contra el dólar, como se estuvo viendo, digo, en el punta a punta entre noviembre del pasado y este año. De hecho, dentro del universo de renta fija, si se quiere, uno de los activos que más se ha destacado es el de renta fija en moneda local, producto del diferencial de tasa que te ofrecían algunos países y de el nivel de evaluación que partían las monedas. Fíjense este gráfico a la derecha, las monedas que están en el cuadrante superior derecho son monedas que en términos históricos lucen depreciados o que su nivel actual de evaluación está arriba de lo que es la media histórica de los últimos 20 años, mientras que al estar en el eje de la derecha, lo que están ofreciendo es un diferencial de tasa real por encima de lo que es la tasa real que te ofrece Estados Unidos. Sé que el peso argentino llama la atención a estos niveles. La realidad es que la inflación futura de Argentina en estos niveles es tan difícil de estimar y, es- y son niveles de magnitud tan elevados que cualquier cambio puede hacer que esto pase de estar 7,50 a 2,50 a estar negativo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en Argentina, pero dejando de lado ese punto en particular, fíjense, por ejemplo, el peso chileno, el real brasilero, son monedas que en términos históricos lucen depreciados y que ofrecen diferenciales de tasa real atractivos contra lo que es la tasa real de Estados Unidos, y eso es parte de lo que explica la dinámica positiva de estas monedas. Ya que después hay otras dinámicas que hay que mirar, sobre todo lo que es la balanza de pagos. En Brasil en particular tenés una balanza comercial superavitaria muy fuerte, una cuenta corriente deficitaria, pero que está más que compensada por las inversiones de inversiones extranjeras directas, con lo cual el real brasilero es una de nuestras monedas favoritas dentro de este universo de inversiones de renta fija en moneda local. Bueno, los instrumentos en moneda local de renta fija de Brasil pueden ser los que sean mayormente atractivos, dadas estas variaciones, dada esta dinámica, dada la balanza de pagos que antes le mencionaba. Pero sí tener presente que eh,
en particular dentro de lo que es Latinoamérica y en particular Brasil y Chile, ha comenzado un ciclo de baja de tasas y en algunos casos ha sido mucho más agresivo de lo que se esperaba. Particularmente en Chile se esperaba un recorte de tasa de 50 puntos básicos, terminó siendo de 100 puntos básicos. En Brasil se esperaba un recorte de 25 puntos básicos, terminó siendo de 50, y eso le impregnó de cierta debilidad a sus monedas en las últimas 2 o 3 semanas. Sin embargo, la realidad es que, por lo menos en Brasil, la actividad económica se muestra más resiliente de lo esperado, una balanza comercial, balanza de pagos mucho más positiva de lo que se esperaba hace un tiempo, y una tasa real que todavía sigue ofreciendo un spread positivo contra Estados Unidos. Todo eso hace pensar de que el real brasileño tiene espacio para continuar apreciándose, pese a que ya ha tenido un gran movimiento de apreciación en el último tiempo. Dicho esto, no sé si hay alguna consulta de la parte internacional, si no paso directamente a Argentina para no demorarme mucho más. Juan, si te parece, pasa a la parte local y dejamos las preguntas para el final. Dale, dale. Em, Respecto de lo que es Argentina, nosotros siempre comenzamos viendo este calendario. Obviamente que hoy está mucho más presente, dado que ya estamos a 4 días de las PASO, perdón, a 3 días de las PASO. Pero sí tener presente que después del 13 de agosto, la fecha más relevante es el 22 de octubre, que son las elecciones generales, y eventualmente el 19 de noviembre sería la segunda vuelta en caso de ser necesario. Recuerden que para que haya un ganador en las elecciones generales, tiene que sacar más del 45% de los votos, o 40% o más del 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Básicamente que el ganador saque 42% de los votos y el segundo saque menos de 32. Bueno, eso también haría que haya un ganador en primera vuelta y no sea necesario la segunda vuelta. De ser necesario, sería el 19 de noviembre. Habiendo tenido este calendario en mente, nosotros decimos que respecto a las elecciones tenemos algunas certezas, tenemos algunos indicios y tenemos algún view esperado respecto de lo que se daría en esos escenarios. Respecto de certezas, lo que tenemos son justamente las elecciones que ya se han dado. eh, Dentro de las diferentes provincias hubo elecciones a gobernador y hubo elecciones paso, es decir, hubo primarias abiertas. Posteriormente serán las elecciones a gobernador, pero en las diferentes elecciones ya ha participado el 45% del padrón nacional. Y acá nosotros hacemos un ejercicio que la mayoría de los analistas políticos recomiendan no hacer, que es extrapolar las elecciones provinciales hacia nación, en esto de tratar de ver, bueno, cuánto sacó cada uno de los aliados a nivel provincial, de los aliados a nivel nacional, pensar que esos votos se van a extrapolar y además pensar que, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, donde hay una interna, esa interna va a poder mantener la suma de ambos votos, con lo cual hay muchos supuestos detrás para este ejercicio, lo cual hace que sea un ejercicio bastante endeble. Sin embargo, y habiendo hecho todas estas salvedades, tratamos de hacerlo porque en última instancia los únicos datos duros que tenemos son las elecciones que ya se han llevado a cabo y que, bueno, obviamente con la elección del domingo tendremos otro dato y el más relevante. Pero si uno hace ese ejercicio de extrapolar las elecciones provinciales hacia nación, lo que estamos viendo es una elección 40-30. 40-30, eh, si este domingo tenemos una elección donde Juntos por el Cambio saca 40% de los votos y Unión por la Patria saca 30% de los votos, podríamos decir que casi o con un alto grado de probabilidad que el próximo presidente sería de Juntos por el Cambio, porque estos niveles de votos y esta diferencia de 10 puntos parece ser muy difícil que pueda ser revertido. ¿Y por qué hago esta aclaración? Nosotros entendemos que hay tal vez, o dentro de varios escenarios posibles, hay dos en particular que destacamos como para pensarlo, que es si este domingo hay un claro ganador o no lo hay, porque entendemos que eso puede generar una dinámica en la macro u otra distinta. Dicho de otra manera, si, si después de las elecciones del domingo, Unión por la Patria
sigue siendo competitivo, si Sergio Massa tiene chances reales de forzar un balotaje o de ganar en primera vuelta, entonces entendemos que la estrategia desde la macro es intentar que la situación actual continúe para evitar convalidar un salto discreto, evitar un fogonazo inflacionario, evitar que haya un deterioro de shock dentro de la macro, pero mantener lo que está actualmente es una situación vulnerable que está deteriorándose, porque la inflación está al alza, porque el crawling peg está acelerando, porque el Banco Central no está acumulando reservas y porque el nivel de reservas netas es muy negativo, con un déficit fiscal muy alto y todo financiado con emisión monetaria. Entonces, la situación actual es una situación vulnerable y que de mantenerse sería continuar deteriorándose. En la vereda opuesta lo que vemos es si hay un claro ganador de la oposición, lo que entendemos es que el FMI va a querer sumar a esa oposición a la mesa de discusión porque sería altamente probable que a partir de diciembre cambiaría el interlocutor. Y acá un asterisco. El viernes 28 de julio se anunció un Staff Level Agreement, esto es, que Argentina se puso de acuerdo con el staff del FMI en las metas que debe cumplir, en los waivers que debe recibir, para que se le haga el desembolso de 7.500 millones de dólares. Eso todavía requiere que lo apruebe el directorio del FMI, actualmente de vacaciones, que a partir del 15 de agosto volvería a la actividad, es decir, posterior a las PASO, y que ahí tendría que evaluar lo que es Staff Level Agreement y en base a su evaluación realizar el desembolso o no. Para citar un caso, el año pasado, creo que si no me equivoco digo bien, a fines del año pasado, Egipto llegó a un Staff Level Agreement con el FMI y dentro de ese acuerdo estaba acordado algún salto discreto en el tipo de cambio, algo que Egipto nunca convalidó. El directorio, al ver que eso no ocurrió, jamás aprobó y nunca se hizo el desembolso. Con lo cual, esto de que vos tengas un staff level agreement y el directorio no te apruebe ese acuerdo o no te haga un desembolso, ocurre y puede ocurrir. Y entendemos que Argentina necesita imperiosamente ese desembolso del FMI, con lo cual el FMI tiene una posición bastante fuerte en esta negociación y que si ve como claro ganador a la oposición, y quiere sumarlo a la mesa de discusión para ver qué es lo que tiene, qué es lo que espera, qué es lo que propone, qué es lo que podría ser un acuerdo con la oposición dentro de este acuerdo con el FMI, bueno, quizás eso fuerce a que se haga, por ejemplo, un ajuste en el tipo de cambio o que se haga un ajuste fiscal mucho más fuerte. Es decir, que haya una dinámica macro muy distinta a la que estamos viendo hoy, probablemente con un deterioro mucho más de shock, pero que generaría o que comenzaría a adelantar lo que nosotros esperamos que ocurra a partir de la próxima administración, cuando entendemos que, y por lo que escuchamos, debería implementarse un plan de estabilización. Un plan de estabilización que debe contener varias patas. Nosotros siempre hablamos de la pata ortodoxa y de la pata heterodoxa. Dentro de la pata ortodoxa, nosotros lo que decimos es tenés que ir a un balance fiscal para cortar de raíz las fuentes de emisión monetaria, pero también las patas heterodoxas, que son esas anclas nominales, esto de ajustar el tipo de cambio y después tratar de mantenerlo sin variaciones para de alguna manera anclar las expectativas de inflación futura, esto de ajustar el tipo de cambio y luego que tratar de mantener un tipo de cambio fijo o con muy bajas variaciones, porque los datos de inflación vienen con cierto rezago, pero el dólar uno lo puede ver día a día. Y si uno ve día a día que el dólar está calmo, está quieto, eso puede ayudar a bajar la inercia inflacionaria. Por eso hablamos de esa pata heterodoxa que podría controlar. Pero de ya que la pata ortodoxa, lo que es el ajuste fiscal, lo que es bajar fuertemente el déficit fiscal y cuasi fiscal, es ineludible porque un, un plan de estabilización sin esa herramienta tiene altas probabilidades de fracasar. Dicho todo esto, y volviendo al anterior, dado que el próximo gobierno debería intentar implementar un plan de estabilización, es que ya sea a partir de diciembre o antes, debería comenzar a corregirse los desajustes, los desequilibrios
y eso podría ser forzado por parte de la oposición a través del FMI posterior a las PASO si se elige como principal ganador. De ahí viene esta idea de que si Unión por la Patria es competitivo, esperamos algo en la macro. Si Juntos por el Cambio gana por amplia mayoría las elecciones, esperamos otra dinámica macro. Entonces, esto es un poco las certezas que tenemos respecto a las elecciones y si se quiere, el view que tenemos respecto de lo que sería según el resultado electoral. ¿Cuáles son los indicios que tenemos? Bueno, nos basamos en indicadores macro, en índice de confianza y en las encuestas. Nosotros partimos de la tesis de un gobierno o un oficialismo con esta macro es muy difícil que pueda ser reelecto. Un oficialismo con una inflación de más de 3 dígitos, con pobreza de arriba del 40%, con salario en términos reales a los niveles de 2003-2004, con ese deterioro del salario real, parece muy difícil que pueda ser reelegido. Entonces el escenario base es que entendemos que a partir de diciembre lo más probable es que haya un cambio de signo político. ¿Cuál sería ese cambio de signo político? Bueno, según las encuestas, lo más probable es que sea por Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio, si lo más probable es, creo que la gran pregunta es si es Bullrich o Larreta, nosotros no tenemos certeza respecto de eso. La mayoría de las encuestas dicen que Bullrich ganaría la interna. Nosotros la verdad es que tenemos dudas respecto de que se materialice ese escenario, pero en tal caso lo que nosotros creemos es que el plan económico que pueda llevar adelante Larreta o Bullrich creo que es más parecido de lo que se está planteando en estas PASO. Desde ya que habiendo primarias abiertas, tanto Burrich como Larreta tienen que mostrarse como una oferta electoral distinta y por eso hablan y plantean cosas que en esencia parecen muy diferentes, bueno, mejor dicho, que en apariencia lucen muy diferentes, pero que en esencia no son tan distintas. De hecho, para mí parte de eso es el anuncio de que van a esperar los resultados electorales en el mismo búnker. Es decir, el día domingo, Larreta y Burrich van a estar en el mismo lugar esperando los resultados y de alguna manera eso muestra el alineamiento que hay dentro del espacio, o al menos que hay por ahora, y que probablemente esté alineado en lo que es el plan económico. Entonces, para nosotros la pregunta de si va a ser Burrich o Larreta no es tan relevante como si lo es, si va a haber o no cambio de signo, si Unión por la Patria va a ser o no competitivo después del domingo. El otro indicio tiene que ver con el índice de confianza del gobierno que elabora Poliarquía con la DITELA. Este índice de confianza tiene un muy buen track record respecto de anticipar la cantidad de votos que saca el oficialismo. Fíjense que los puntos azules son los votos que saca el oficialismo en cada una de las elecciones y la línea verde es el índice de confianza. Por ejemplo, en 2011, este índice de confianza marcaba un 55%, que coincide con el 54% famoso que sacó Cristina en 2011, o tenía un 40% en octubre de 2019, en línea con lo que consiguió Macri en las elecciones generales de 2019. Si nos basamos en este índice de confianza y a eso le sumamos el análisis macro que antes les mencionaba respecto de que con esta macro es muy difícil que un oficialismo sea reelegido, bueno, con este gráfico lo que pareciera es que si hoy hubiese elecciones, el oficialismo sacaría 24% de los votos. Con 24% de los votos es muy difícil pensar que el oficialismo pueda remontar de cara a octubre para forzar un balotaje o para eventualmente ser reelegido de cara a diciembre. Con lo cual, el escenario base, en base a estos análisis, en base a lo que vemos en los precios de mercado, es que a partir de diciembre habría un cambio de signo político. Y esto me lleva a lo que nosotros planteamos como los 3 drivers por los cuales Argentina es atractivo para invertir en el mediano plazo. El primer driver es el driver político. El hecho de que haya un cambio de signo político puede ser favorable hacia un, un candidato que sea más pro mercado, pero además cuando uno analiza la composición del Congreso, cómo estaba en 2015 y cómo puede ser ahora, bueno, ahí encuentra tal vez un argumento para pensar de por qué ahora sí se pueden llevar adelante reformas estructurales que no se pudieron llevar adelante en 2015. Concretamente, Macri en 2015 asume con 86 diputados y 15 senadores, que es esto que ven acá en el cuadro en la parte celeste. Recuerden que para tener quórum propio necesitas tener 129 diputados y 37 senadores.
y que si repetimos las elecciones de 2021 en 2023, Juntos por el Cambio podría asumir con 122 diputados y 33 senadores, es decir, mucho más cerca de tener el quórum propio, necesitaría 7 diputados y 4 senadores, y sin duda alguna como la primer minoría. Es decir, tendría un poder de fuego dentro del Congreso mucho más fuerte del que tuvo en 2015, y esto es tal vez una de las claves para pensar de por qué podría ser distinto un gobierno de Juntos por el Cambio en 2023 respecto a 2015. Bueno, tendría mucha más gobernabilidad, al menos en la Cámara Legislativa. Además, en 2015, Macri asume con 5 provincias, es decir, 5 provincias, contando Cava, tenían un gobernador que estaba alineado con Juntos por el Cambio. En 2023 estimamos que pueden ser entre 8 y 14 las provincias que estén gobernadas por Juntos por el Cambio, es decir, sería un cambio bastante rotundo en ese sentido, y eso le daría aún más gobernabilidad, con lo cual entendemos que la política puede ser un factor positivo para pensar en la Argentina en el mediano plazo, si se materializa gran parte de las reformas estructurales que Argentina espera. El problema que tiene Argentina es que no tiene mucho tiempo, porque a partir de 2025 los vencimientos de los bonares y los globales comienza a ser muy fuerte, una carga muy pesada, y eso requiere que en 2024 deban llevarse adelante muchas de las reformas que Argentina necesita. Es decir, gran parte de lo que es el futuro de los próximos 4 años de gobierno están concentrados en lo que pueda hacer el gobierno en el primer semestre. Porque en el segundo semestre ya perdiste bastante tiempo y estás muy cerca de las legislativas, y cuando estás muy cerca de las legislativas tendés a ser menos rupturista, realizar un ajuste mucho menos audaz, y eso hace que tengas que concentrarte en el primer semestre. Entonces, el foco está puesto ahí. El foco está puesto en, bueno, esto puede ser un driver positivo, pero si no se materializa en el primer semestre de 2024, difícilmente lo haga más adelante. Entonces, ahí va a estar gran parte de nuestra atención a ver qué es lo que se lleva adelante. Los otros dos drivers de por qué Argentina es atractivo para invertir en el mediano plazo tienen que ver con lo que puede ser la balanza comercial de los próximos 5 años. Los términos de intercambio actuales son muy favorables con el gasoducto Néstor Kirchner y los diferentes proyectos de inversión que hay alrededor de Vaca Muerta. Pensar que la balanza comercial energética pueda pasar de deficitaria a superavitaria es otro de los drivers, y tenés todo lo que es la extracción de metales y minerales industriales, litio, plata, cobre. Todo eso hace pensar de que Argentina, con estos términos de intercambio, e insisto, si la desaceleración en China comienza a tener un fuerte peso y eso hace que caigan los precios de los commodities, puede ser una situación bastante distinta, pero con lo que estamos viendo hoy, podríamos esperar que la balanza comercial argentina de los próximos 5 años sea superavitaria entre 10 y 20 billones de dólares por año, cuando vos tenés vencimientos con bonares y globales de 10 billones anuales. Entonces, más que compensás esos vencimientos, y nosotros entendemos que si Argentina comienza a mostrar resultados en el corto plazo, el hecho de pensar de que Argentina pueda evitar una nueva reestructuración en 2025 es un escenario posible, hoy con baja probabilidad, pero no es un escenario al que podamos descartar. Pero ya vamos a pasar más adelante a eso, pero sí destacar que el tercer driver de por qué Argentina es atractivo para invertir, por los precios, sobre todo en lo que es la renta fija soberana en dólares. Estos precios deprimidos y bajos eh, tienen incorporado en precios gran parte de las noticias negativas, poco de las noticias positivas, y en tal caso vemos cierta asimetría con tal vez espacio para caer, pero no tan fuerte, y mucho espacio para subir en un escenario favorable y en uno no tan favorable, pero insisto, eso en un ratito lo vamos a ver. Respecto a lo que es la macro argentina, no me quiero detener mucho para poder pasar más a la parte de mercado. Sí, obviamente que lo más relevante es esto de que las reservas netas negativas están en estos niveles, y acá hacer un comentario adicional. El lunes 31 de julio fue la conferencia de prensa de Sergio Massa, donde él anunció que se le iba a pagar al FMI los vencimientos de julio, y la frase textual fue sin utilizar reservas del Banco Central. O sea, se le iba a pagar al FMI sin utilizar reservas,
lo cual conceptualmente es un error, es falso. Pero nosotros, o lo que yo entendí de esa frase es que, o lo que quiso, para mí lo que quiso transmitir es que no se le va a pagar al FMI con reservas que respalden a los encajes bancarios, a los encajes de los depósitos en dólares. Y ahí hago esta aclaración. Hoy por hoy, dentro del Banco Central hay aproximadamente 10,2 billón dólares de encajes en el pasivo, y en el activo, entre oro y dólares, tenés 12 billón dólares. Con lo cual ahí tenés cierto colchón, pero creo que el límite que ha encontrado este gobierno es que entre oro y dólares, no, entre ambos conceptos del activo, no queden por debajo del 10,2 billón de encajes bancarios. Entonces, dado que vos tenés un margen de 1,5, 1,8 billón dólares hoy, y que entre los vencimientos de agosto, de septiembre, de octubre y de noviembre tenés 7,5 billón dólares, es que en ese contexto entendemos que es imperioso para Argentina recibir el desembolso del FMI para ir refinanciando esos vencimientos, y que eso le da un poder de negociación al FMI post paso bastante fuerte, y que todo eso, vuelvo a lo que decía antes, de acuerdo al resultado electoral de las PASO, podamos esperar una u otra dinámica dentro de lo que es la macro argentina. El último punto que quiero destacar dentro de la macro, que sí me parece relevante, tiene que ver con el crawling peg. Fíjense que este gráfico está hecho el viernes pasado. El crawling peg diario mensualizado de los últimos 5 días daba aproximadamente 10. Actualizado el día de ayer, esto ya daba 13%. La variación mensual, que es la línea azul, daba aproximadamente 8,5. Es decir, hay claramente una aceleración del crawling peg. ¿Es un cambio de estrategia? No. Lo que nosotros entendemos no es que el gobierno o el Banco Central trate de depreciar el tipo de cambio en términos reales con una aceleración del crawling, sino que las devaluaciones fiscales que se acordaron con el FMI generan una aceleración inflacionaria, y que esta aceleración del crawling peg tiene que ver con la inflación que está esperando el gobierno en agosto. Dicho de otra manera, las devaluaciones fiscales que llevó a cabo este gobierno fue la de imponer impuesto país a creo que más del 70% de las importaciones. Cuando vos tenías devaluaciones parciales con el dólar soja 1, 2 y 3, estabas actuando sobre bienes que no tienen tanto impacto en la canasta local, porque el 98% de la soja que se produce se exporta en sus diferentes formas, con lo cual esas devaluaciones parciales no tenían un impacto en la inflación local. Sin embargo, cuando vos realizás esta devaluación fiscal, esto de imponerle impuestos, carecer el dólar a las importaciones, eso tiene un impacto mucho más fuerte en la inflación. Según las consultoras privadas, la inflación, vuelvo, la inflación de junio fue 6%. Según consultoras privadas, la inflación de julio estaría en 7%. Dadas estas devaluaciones fiscales, nosotros esperamos que agosto esté sustancialmente arriba de julio y sustancialmente arriba de junio, y creo que el crawling peg de alguna manera está convalidando ese view. Entonces, no creemos que el gobierno esté acelerando el crawling peg para depreciar el tipo de cambio, sino para tratar de que este no se aprecie en un contexto donde habría una aceleración inflacionaria producto de las devaluaciones fiscales. Ese es nuestro view, y por eso entendemos que el crawling peg está acelerando. Y con todo esto en mente es que decimos, bueno, o mejor dicho, no podemos descartar que vaya a haber algún salto discreto en el tipo de cambio en algún punto de acá a junio del año que viene, y ahí podemos pensar un montón de escenarios para que ocurra en cualquier momento. Más allá de eso, y antes de pasar a los bonos hard dollar, sí me gustaría abordar este tema en particular de lo que son los dólar link. Cuando uno analiza la curva dólar link, que son los puntos azules del gráfico de la derecha, y la curva SER, que son los puntos verdes, lo que uno obtiene o lo que uno puede extraer es cuál es el tipo de cambio real bilateral de indiferencia. Básicamente es a dónde tiene que ubicarse el A3500 en términos reales dentro de un año, o a abril, septiembre, que es cuando vencen los dólar link, tal que vos quedes indiferente entre comprar SER y comprar dólar link. La realidad es que hoy por hoy, hacia abril de 2024,
el tipo de cambio en términos reales tiene puesto en precios una depreciación real de 25% y a septiembre del 24 de 30%. Creemos que gran parte, por no decir casi todo, lo que podría moverse el tipo de cambio en términos reales ya está incorporado en este spread. O dicho de otra manera, en estos niveles de spread empezamos a ver que gran parte de lo que uno esperaría que se deprecie en términos reales el tipo de cambio ya está incorporado y que además, dado los niveles negativos que muestran hoy los dólar link, y este gráfico insisto, se ha hecho el viernes pasado, con lo cual esto es un poco más negativo, ya no es un hedge, no solo que es un hedge imperfecto, sino que cada vez te protege menos a un salto discreto. Dicho de otra manera, este gráfico a la izquierda lo que está mostrando es, si hay un salto discreto dentro de la 3500, en algún punto del tiempo, por eso está puesto la serie de tiempo acá abajo, en algún punto del tiempo, de la magnitud de 30 a 70, creemos que el T24 te va a cubrir entre un 50 y un 70% del salto, eso era el viernes pasado. Hoy esto está entre 35 y 50. Es decir, ya te hace una protección bastante imperfecta o bastante más baja de lo que sería un salto discreto del tipo de cambio. Y como gran parte de eso ya está incorporado en los precios, nosotros somos de la idea de que puede ser que estemos cerca o quizás sea buen momento para poco a poco empezar a rotar desde dólar link hacia CER. Nosotros desde hace tiempo venimos diciendo que el dólar link es más atractivo en la relación riesgo-retorno porque en el carry mensual no hay tanta diferencia, o por lo menos no había tanta diferencia, y porque el T24 te protegía ante un salto discreto, y porque el tipo de cambio real de indiferencia estaba muy por debajo de donde vemos actualmente. Ese diferencial de spread se fue ampliando muy fuertemente, los dólar link fueron operando cada vez más negativos, y hemos llegado a ese punto donde empezamos a estar indiferentes y donde poco a poco rotaríamos desde lo que sería dólar link hacia CER en base a todo esto que les mencionaba antes. A favor del SER es que si vos tenés devaluaciones fiscales, el SER te lo va a capturar por la suba inflacionaria, pero el dólar link no te lo va a capturar porque no van a ser saltos discretos en el A3500. Por el contrario, dado que el SER se está moviendo al 6% hasta el 15 de agosto, que del 15 de agosto al 15 de septiembre, con la inflación de julio, probablemente se mueva al 7 mensual y el crónico se está moviendo al 12, creemos que ese spread que hoy se ve amplio entre dólar link y SER puede llegar a acentuarse incluso más. Es decir, que los dólar link vayan a cotizar más negativo o que los SER vayan a cotizar algo más positivo y se amplíe el spread. Eso puede pasar producto de que los flujos sigan buscando cobertura, pero poco a poco, o en la medida que se dé eso, más vamos a reforzar el mensaje de ir rotando las carteras. Hoy por hoy estamos en ese punto de indiferencia donde es difícil decidirse por un activo o el otro, tal vez hacer la salomónica de 50 y 50, pero poco a poco, si el spread se amplía, rotaríamos a hacer, si el spread se achica, preferiríamos volver a dólar link. Esa es un poco la visión general de los activos en pesos. En lo que respecta a la curva hard dólar, y con esto cierro, decía que los precios en estos niveles lucen atractivos cuando uno lo mira en términos históricos. Fíjense que las paridades están en niveles más bajos históricos. Nosotros creemos que por delante los bonos hard dollars tienen tres escenarios posibles. Un default largo que llevaría las paridades a niveles de 20, 15, 10%, como ocurrió entre 2001 y 2009. Un escenario de liability management, lo que nosotros decimos es, bueno, Argentina empieza a mostrar resultados y el mercado le abre el acceso para volver a emitir deuda y ir refinanciando sus vencimientos, en cuyo caso Argentina iría a cotizar como sus comparables, no sé, Turquía, Egipto, Angola, y en ese caso los bonos que hoy cotizan con paridades de 35% irían a niveles de 60-65% de paridad, es decir, retornos de casi 3 dígitos. Y el escenario intermedio, si se quiere, es el de una reestructuración, y en nosotros entendemos que podría llegar a ser amigable con el mercado. ¿Por qué decimos que podría ser amigable? Porque cuando uno mira los vencimientos de la deuda soberana, que son las barras verdes y celestes, están equitativamente distribuidos desde 2025 hasta 2035 y que en montos no representan niveles impagables. Yo les decía antes, son 10 billones por año, con una balanza comercial que podría ser superavitaria entre 10 y 20 billones anuales con estos términos de intercambio,
Entonces, Argentina no necesita tanto una quita de capital, sino más bien un reperfilamiento. ¿En qué sentido? Bueno, dame algo de tiempo para generar para acomodar la macro, para acomodar los desequilibrios, generar las condiciones para poder volver a eh, recomprar o volver a reconstruir las reservas perdidas, y en base a eso, volver a acceder a los mercados e ir refinanciando. Entonces, ¿qué sería una reestructuración amigable? Una reestructuración donde no sea una fuerte quita de capital y que el NPV de los bonos pueda ser, no sé, algo que esté arriba de 45, 50 dólares, 55. Eso podría ser una situación, una situación de una reestructuración amigable. Básicamente, si uno piensa en reperfilamiento y dice, bueno, ¿de cuánto tiempo? 2, 4 años. Bueno, si uno se para en este gráfico a la derecha, lo que está construido es, en base a reperfilar en tiempo los bonos y hacer alguna quita de valor nominal, cuál es el NPV que tendrían los bonos en esos escenarios. Y fíjense, por ejemplo, que si uno reperfila 4 o 2 años y no hace ninguna quita, esto cae en la zona de verde oscuro, es decir, de más de 50 dólares de NPV. Si uno reperfila 2, 4 años y hace incluso una quita del 20%, sigue cayendo dentro de esta zona verde. Es decir, en reestructuraciones amigables y quizás no tan amigables, podemos ver valores de NPV de bonos soberanos de 45, 50 o más dólares. Y eso, comparado con los niveles actuales, da todavía un espacio o un amplio territorio para que los bonos sigan recorriendo. Con todo esto en mente, pensando en estos tres escenarios, el de reestructuración, liability management o un default largo, lo que nosotros pensamos es que el valor intrínseco de los bonos hoy, con la información que tenemos actualmente, es de 40 dólares. Es decir, en promedio, hasta 40 dólares de los bonos soberanos, creemos que la relación riesgo-retorno es atractiva. Arriba de 40 dólares, con esta información, necesitaríamos algo más. Es decir, el plan económico, que comiencen a presentarse cuáles van a ser las ideas, que comiencen a ser aprobadas en el Congreso, es decir, cosas tal vez más concretas de por qué pagaríamos arriba de 40. Pero abajo de 40, dada esta situación actual, creemos que todavía hay valor en los bonos soberanos en dólares, eh, y como digo, bonos soberanos en promedio. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno mira la pantalla, no sé, un G de 38 está alrededor de 38 dólares y un G de 35 alrededor de 32 dólares. Bueno, en promedio, cuando los 6 bonos que cotizan estén un nivel de 40 dólares, ese es el nivel hasta el cual creemos que hay valor en la curva hard dólar de Argentina. Arriba de eso necesitamos resultados. Debajo de eso, bueno, para cambiar ese objetivo habría que ver el resultado electoral y cuáles son las propuestas y lo que uno podría esperar hacia adelante. La presentación esta tiene más de 70 filminas, hay varias cosas más para repasar, pero prefiero hacer un alto acá, que ya transcurrió una hora de comenzó el call, y ver si hay alguna consulta o alguna duda en particular. Juan Cruz, ¿te parece que pasemos a la presentación de los fondos y dejamos las preguntas para el final? Dale, ningún problema. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buena la presentación, Juan. Gracias por comentarnos sobre la coyuntura y la macro internacional y local. Y ahora vamos a ver cómo aplicar toda esta visión de mercado, aplicarla en el mercado financiero con los distintos fondos de Schroders. Comenzando con los dos fondos de cash management, el tema 0, el money market, y el tema 1. Vamos a comenzar por el Schroder liquidez. Es un tema 0 sin riesgo de mercado, un money market clásico que ya tiene casi un año de historial. Lo sacamos el año pasado y ya cuenta con más de 37.000 millones de pesos como patrimonio. Tiene una TNA del 84% y una duration de 6 días. La característica de este fondo es que es un fondo que tiene un management muy activo, está encima del mismo para tratar de capturar la mejor tasa posible en la caución, para tener un armado y un vencimiento
bien organizado en cuanto a los plazos fijos. Y después también se dividen las posiciones entre cuentas remuneradas y pases. Otra característica que tiene el fondo es que es un fondo de clasificación AAA, a lo cual, bueno, eso también le da cierto upgrade cuando se lo compara también con la performance que viene ofreciendo los fondos AAA. Esto puede servir para alguna compañía multinacional o internacional que necesite esta característica para poder aplicar sus fondos. Así que el Shudder liquidez, un tema cero, cumple con esas condiciones y a la vez está ofreciendo rendimientos muy atractivos, ya sea en el periodo más corto de tiempo o en los últimos 30 a 90 días. Pasando al segundo fondo de cash management, es el Shudder Renta Plus, el T+1. Acá el patrimonio del fondo es más de 14.000 millones de pesos. También una duration acotada de 22 días y una TIR superando el 150%. La composición de la cartera del T+1 hoy está alocada más que nada en la parte soberana, en la curva soberana. En primera tenencia está el Bonser de T2X3. Fíjense que prácticamente hoy está con más del 90% en la curva soberana y de ese total, el 60% está alocado en inflación, como por ejemplo el LSER de septiembre, de noviembre y el T2X3. En menor medida tenemos rendimientos a tasa fija y hoy se incrementó un 10% de dólar link. Entonces, prácticamente estamos alocados en un 60% de inflación, 10% dólar link y el resto en tasa fija. Este es un fondo que también viene ofreciendo rendimientos muy atractivos, medios en TNA, ya sea en los últimos 30 días como en el último año, y la performance contra el benchmark, que es la tasa dólar, también viene superándolo prácticamente 1-1 en los últimos 12 meses. Saliendo de los fondos de cash management, entramos ahora en los fondos de cobertura. El primero que tengo para mostrarles es el Renta Performance. Este es nuestro fondo SER más UVA. La característica principal que tiene, que lo diferencia de los competidores o de la industria de fondos, es que es un fondo SER más UVA 100% corporativo. No tiene riesgo soberano y hoy en día está compuesto el 100% de la cartera por un 60% aproximadamente de SER y un 34% de dólar link. Acá también se complementa esa estrategia de SER, de buscar una indexación a la inflación, ya que estamos viendo que por las distintas devaluaciones fiscales, como veíamos recién con el dólar agro, aplicando inicialmente al dólar soja, luego pasándose al dólar maíz, después también los impuestos a las importaciones, son todas características y condiciones que nos llevan a una mayor emisión, también por el lado de la asistencia del Banco Central al Tesoro, ya sea de manera directa o indirecta, y además también como veíamos, el crawling como viene aumentando desde los primeros días de agosto. No creemos que sea un cambio de política, un cambio de plan económico, sino que más bien estamos viendo que eso es una consecuencia de que se está viendo que a futuro la inflación pueda seguir aumentando. Entonces, en esta carrera nominal de crawling más inflación, es donde, bueno, todas las variables empiezan a subir, pero en conclusión vemos que el índice SER o estar indexados a la inflación es una cobertura necesaria hoy en día, ya que cualquier resultado económico del evento político de este fin de semana nos conduciría hacia un escenario de volatilidad y más inflación a futuro. Acá estamos viendo cómo la performance del fondo en los últimos 12 meses contra su benchmark. Vuelvo a resaltar. No, por favor. Vuelvo a... ¿Todo bien? ¿Se me escucha, no?
Vuelvo a resaltarles que el fondo es 100% corporativo y a pesar de ser ajeno a la volatilidad y al riesgo soberano, muestra una tendencia y una baja volatilidad en su performance en los últimos 12 meses. Contra su benchmark está prácticamente igualado del índice SER, y acá la composición de la cartera, como veíamos, que es un 84% corporativo, más plazo fijo UVA, ahí se compone prácticamente la totalidad de la cartera. Y ahí el plazo fijo UVA hoy está al 6% del total, con el Banco Santander, 6,7%. Así que, bueno, y comparado contra sus competidores, como les decía, es medio difícil encontrarle la otra media naranja a este fondo, ya que generalmente los fondos SER tienen posiciones soberanos. Bueno, buscamos distintos fondos que tengan la mayor parte corporativos, y la verdad que el fondo viene mostrando muy buenos rendimientos, y contra su benchmark que veíamos, que era el índice SER, también viene acompañando excelente, ya sea en los últimos 30 días, como en 90 y en el último año. Y ahora sí, pasando a otro fondo de cobertura o que tenga cierta correlación con los dólares financieros, saliendo de la cobertura inflacionaria. Y acá, volviendo a lo que mencionaba Juan al principio sobre la macro y sobre la dinámica negativa que están teniendo las reservas, estamos viendo cómo este es el principal problema hoy en día de Argentina, de cómo afrontar los vencimientos, los pagos, cómo obtener financiamiento genuino, eh, considerando que puede llegar a ser el primer problema de Argentina, más que solucionar el tema del déficit fiscal o sostener alguna tasa real positiva. Creemos que, bueno, un evento político como el que sucederá en las PASO es un evento de riesgo y de incertidumbre, en donde retroalimenta la necesidad por cierta cobertura, en este caso por una dolarización de carteras, para esperar eh, este evento. Y también estamos viendo cómo diariamente el Banco Central interviene en tratar de controlar los dólares financieros. Y a esto se le agrega también la pérdida de reservas diarias que viene teniendo el Banco Central, con la dificultad de acumular reservas. Así que, bueno, además, todo esto retroalimenta aún más las expectativas de inflación, y con el aumento del crawling peg también se retroalimenta todo en una carrera nominal de dólares financieros, inflación, eh, dólar link, por lo cual en esta cartera, hoy la principal característica que tiene es que tiene una cartera del 48,9% en hard dollar, ¿sí? El resto de la cartera, un 39%, hoy está en dólar link, y también es un fondo 100% corporativo. Un fondo con más de 66.000 millones de pesos, 100% corporativo, en donde la principal característica que tiene es que prácticamente el 50% está alocado en hard dollar. Y esto es lo que le da una excelente correlación con el contado con liqui. En los últimos 12 meses vemos como en la línea marrón, que es el Shore Argentina, muestra una performance superior, mostrando un overperforming contra su benchmark desde los últimos 12 meses, sobre todo desde junio, cuando el contado estaba relativamente estable y en bajos niveles, de aumento mensual. El fondo continuó su tendencia alcista con las estrategias y complemento de Dollar Link. También en los últimos meses se utilizaba estrategia de venta de ROFEX. Entonces continuó haciendo carry, y en momentos cuando el dólar pega saltos, también el fondo responde de una muy buena manera.
Las características de la cartera, como les mencionaba, 100% corporativo, no tiene riesgo soberano, se suscribe y se rescata en pesos, en caso de tener acceso al MULC lo podrá seguir teniendo, y a la vez le ofrece esta cobertura con una cartera bien dolarizada, una estrategia dólar link. Hoy no estamos en posición vendida de ROFEX. Esto se hizo para evitar volatilidad, sobre todo en estas semanas en donde el mark to market aumentó el riesgo diario. Como veíamos al principio del mes, subió a una tasa mensualizada del 14%, hoy ya en 11%. Entonces, bueno, vemos que no era necesario estar en esa estrategia, por lo cual hoy es hard dollar, dollar link y bueno, pagarés y algo de disponibilidades. Repito, es 100% corporativo, igual que el fondo de cobertura inflacionaria. Y acá comparado contra su benchmark y contra sus competidores, cómo se viene manteniendo en el podio, o sea, en el corto plazo y en el último año, superando casi un 140% en el último año contra el benchmark contado un 106%. Otro fondo similar, pero aún con una cartera más dolarizada, con un patrimonio aún mayor de 119.000 millones de pesos, es el Schroder Infraestructura. Acá la diferencia que tiene es que estás con una correlación aún mayor, una cobertura más grande contra dólares financieros, ya que tiene una cartera dolarizada al 72%. La estrategia en Dollar Link acá se reduce, teniendo menos del 10% alocado a Dollar Link, pero la principal característica es que es un fondo que tiene como destino final financiar la economía real. Entonces, un 30% de la cartera está alocado en provinciales. De todas maneras, nosotros nos sentimos muy cómodos invirtiendo en estas provincias que ya las conocemos, ya tenemos un track record importante, y sobre todo estas principales provincias son Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Ahí en esas tres provincias se encuentra más del 20%, o sea, más del 66% de lo provincial. 2/3 de los provinciales están en estas tres provincias que las venimos siguiendo, tenemos muy buena información y nos sentimos muy cómodos, y además el provincial viene teniendo rendimientos muy atractivos que también hace subirle la TIR a este fondo. Entonces, acá, bueno, es una cartera más dolarizada, un 72% en hard dollar, un 8,5% en dollar link, y el resto en una estrategia en pesos de tasa fija, de inflación y tasa variable. Acá mostrándolo contra sus competidores de fondos de infraestructura, también entre el puesto 1 y el puesto 2, ya sean en los últimos 7, 30 días, 90 días y en los últimos 12 meses. Al tener una cobertura aún mayor con el contado, bueno, su rendimiento aún lo supera más, mostrando un 150% en el último año versus un 106%. El fondo de acciones es el Schroder renta variable. Acá, bueno, estuvimos presentes en el último rally, sobre todo desde abril hasta hoy. Previamente también había hecho otro rally en octubre. El fondo viene rindiendo muy bien, en los últimos 12 meses, 250%. Es un fondo que hacemos un análisis top-down, más teniendo en mente y apuntando a una lógica y a una historia que haga sentido en las inversiones a largo plazo en acciones argentinas, todo lo que tenga que ver con mayores exportación, mayor generación de dólares, como en el caso de YPF, Transportadoras Gas del Sur, Pampa Energía, todo lo que está relacionado con el petróleo, gas, lo vemos que a futuro tiene muy buenas proyecciones y también son negocios o están en agenda entre los distintos políticos y no hay un punto de
de conflicto en el medio, ¿sí? Vemos como que es algo positivo, ya sea para la generación de divisas, para la acumulación de reservas, para el aumento de exportación. Entonces, apuntamos más que nada a esa historia lógica que apunta a mayor crecimiento y a mejores expectativas. Entonces, como acá repito, en las principales tenencias está el sector energético, como YPF, Pampa Energía, Transportadoras del Sur, y en menor medida más del sector financiero, como el Banco Macro o Galicia. Su rendimiento contra los comparables, también mostrando muy buen delivery. Y ahora sí, paso a los últimos dos fondos comunes de inversión en dólares, saliendo ya de los fondos en pesos. El primero es el Schroders Retorno Total. Es un fondo de riesgo corporativo argentino. Se suscribe en moneda dólar MEP y tiene un patrimonio de 200 millones de dólares, de 18 millones de dólares. Hoy en día tiene una TIR del 9,10% y una duration de 1 año y medio. En el último año vemos cómo fue la performance del fondo, mostrando esa compresión de tasas y bueno, y aumento del precio de los activos de renta fija, corporativos sobre todo, y en el último año mostrando un rendimiento del 27%. Principalmente el fondo está alocado también, tiene un sesgo hacia el sector energético, opera en mercados OTC, en donde tiene muchísima liquidez, y además estos bonos están valuados por el mercado como activos blue chip, que se los considera como de calidad y bien sólidos, y además serían los mejores valuados para un contexto de volatilidad e incertidumbre. Entonces, acá como principal tenencia lo vemos a YPF Luz. En este activo tenemos mucha convicción al respecto. Lo vemos como un negocio bien diversificado, que tiene caja superior a su deuda de corto plazo. Los vencimientos de deuda lucen totalmente controlables, al menos hasta 2026, donde empiezan a subir el nivel de vencimientos, pero aún así lo vemos como que el management de la compañía lo viene llevando muy bien. También tenemos presencia en Telecom Argentina. Acá también es un negocio que también empezó a diversificarse en Estados Unidos, en Paraguay, y como les repetía antes, en TGS o Pampa Energía, en donde vemos que es un punto en común entre la agenda de los políticos, tratar de desarrollar Vaca Muerta, tratar de, bueno, ya se terminó el gasoducto Néstor Kirchner, extracción de petróleo. Creemos que esto es el potencial que tiene hoy en día Argentina, y también, bueno, transportamos esas ideas al posicionamiento financiero en el Schroders Retorno Total, que es de renta fija corporativa argentina y vino rindiendo muy bien, como lo veíamos en el último año, un 27% en dólares. Acá comparándolo contra su benchmark, desde el último año viene en el puesto número 1. Y pasando al último fondo, el Schroders LATAM, es el Schroders Income, es el fondo que invierte en el Mercosur más Chile, no tiene exposición al riesgo argentino. Hoy tiene un patrimonio de más de 100 millones de dólares y una TIR bastante atractiva, alcanzando casi el 6%, con una duration de un poquito más de un año. En los últimos 12 meses, como fue la performance, vemos que ya desde el mes de octubre del año pasado, casi un año, el fondo empezó a tener rendimientos positivos mensualmente, y eso es una característica de este fondo que repite, tiene más eventos repetidos
de rendimientos positivos mensualmente que negativos, obviamente. Acá, por ejemplo, a eso me refería, a este gráfico, en donde vemos que los rendimientos positivos mayores a cero se repiten mensualmente eh, repet- repetidas veces más que los meses en donde el rendimiento es menor a cero. Y comparado contra su benchmark, que es la tasa, que es el One Year Treasury de Estados Unidos, vemos como el rendimiento es prácticamente hoy igual al de su benchmark desde su inicio o desde el lanzamiento del fondo. Para ver la composición de la cartera, veíamos que el Share Income es un fondo que invierte en Mercosur más Chile, tiene corporativos y sobre todo corporativos, un 83% de la cartera y en menor medida soberanos, y principalmente está alocado en la parte de Chile y en Brasil hoy en día. La parte que ven en línea azul de Argentina es porque estaba líquido en ese momento, ya esta semana se bajó esa liquidez y está prácticamente un 97% del fondo alocado. Y acá el comparativo contra sus competidores, vemos cómo ya en todos los segmentos de tiempo el fondo muestra rendimientos positivos, y a una característica que les mencionaba es que es un fondo que se suscribe en dólar cable sin límite, y actualmente hay una ventana activa tomando suscripciones en dólar MEP. Así que, bueno, esos fueron los últimos dos fondos de riesgo corporativo argentino y riesgo Mercosur más Chile. Así que les paso el micrófono. Juan Cruz, Mati, muy buena la presentación, la verdad que muy detallada y muy precisa en todos los aspectos que tocaron. Solamente trasladarles dos preguntitas, porque hemos pasado unos minutitos de lo previsto, haciendo énfasis en la parte local. La primera de ellas, un poco lo que comentaba hoy Juan Cruz, comparaba el T24 con el TX24, digamos, cómo te daría cobertura el T24 entre un salto discreto tipo cambio oficial de la 3500. Preguntarte si ustedes también analizan el dual de febrero, el TF24, cómo lo ven respecto al T24, si por algún motivo eligieron el dólar link solamente y no el otro que te da doble cobertura, o si el T24 tiene esta ventaja que como vence 2 meses después, hay una mayor probabilidad, por decirlo así, de que se dé ese evento del salto discreto. ¿Sí? Preguntarles eso y agrego cómo ven, digamos, si ustedes tienen alguna preferencia en riesgo privado sobre lo público o también los públicos les gusta. Bueno, Guillermo, arranco por la primera. A ver, el tema de los bonos duales es que cotizan con tasas más negativas que el dólar link. Es decir, que en tal caso te dan menos cobertura. En esencia, la realidad es que si uno tiene que armar un podio, ser dólar link y duales, el dual va a quedar siempre en el medio. La realidad es que o hay escenarios en los que incluso puede ser el peor de los de performance, pero en general el dual va a caer en el medio. No va a ser nunca el mejor, justamente porque te protege de lo mejor, pero cotiza por debajo de ambas curvas, justamente por tener esa opcionalidad. Uno está pagando esa opcionalidad. Dicho esto, la realidad es que es muy difícil, o lo más difícil del salto discreto es anticipar el timing. Con lo cual, 2 meses más de cobertura, con el poco tiempo que queda entre acá y abril, que son 8 meses, bueno, 2 meses representan el 25% de ese tiempo, con lo cual, la verdad que la cobertura prefiero tenerla con el T24 que tenerla con el dual. Esa es un poco la idea. Y además, como cotiza con una tasa algo menos negativa, bueno, te va a proteger algo más de ese salto discreto. Por eso es que nosotros en general el dual, o sea, puede ser que sea interesante, pero tal vez analizamos más las estrategias de esquina, y en tal caso el dual que va un poco más por el medio, eh, tendría, si se quiere, otro tipo de análisis. Dicho esto, me preguntabas el tema del crédito corporativo o soberano, si no me equivoco. Nosotros lo que decimos es que obviamente depende del view. Si uno cree que el resultado electoral puede ser favorable para el mercado el próximo domingo, y yo prefiero estar posicionado en soberano o tal vez en equity.
porque creo que hay espacio para que eso recorra al alza, y que los créditos corporativos relativos a la región, la verdad es que tienen poco premio para ofrecerte con una macro con tantos problemas. Entonces, el escenario positivo de las elecciones electorales, yo prefiero tener soberano equity y no tener crédito corporativo. Y en el caso contrario, al revés. Si las elecciones terminan teniendo un resultado que es negativo para el mercado, yo en ese contexto prefiero tener dólar y prefiero tener crédito corporativo, porque creo que en un contexto de corrección de los activos tendría algo menos de volatilidad y bastante más protección que en el soberano o en el equity. Entonces, en tal caso, si uno quiere balancear su cartera haciendo alguna ponderación de acuerdo al view que tiene las elecciones, es válido, pero es como que la decisión yo la tomaría de esa manera. Yo creo que tengo un escenario favorable electoral, me posiciono en soberano. Creo que tengo un resultado electoral desfavorable, me posiciono en el crédito corporativo. Perfecto, ahí un poco enganchándome con tu respuesta, Juan Cruz, y trasladando una de las preguntas de los participantes. Ahí vos decías, bueno, en el caso de un escenario favorable para lo que esperan los mercados, decías soberanos y equity, si tienen alguna especie de top picks en renta fija o renta variable local, y en el caso de los soberanos, si crees que vale la pena, digamos, si vale la pena pagar ese spread que tienen los globales sobre los bonos. Con esto cierro. Mira, respecto de lo que son los bonos, primero arranco por una parte, lo que son los globales y los bonos soberanos en dólares, siendo muy honesto, sí, yo tengo un top pick. La verdad que dentro de los 6 bonos, a mí el que más me gusta es el GE35, porque te ofrece una carga yield de 10-12% en estos niveles, porque es el de menor paridad, entonces un escenario de reestructuración es el que más cobertura te está dando hoy por hoy, ese que tiene mayor duration, con lo cual en un contexto donde vos vas a converger a tus comparables, también tiene una muy buena performance. Entonces, en toda la relación que te ofrece el GE35, para mí es el bono más atractivo. La realidad es que para mí esa respuesta es la segunda derivada. La primera derivada es, ¿sumo o no sumo exposición al soberano? Y creo que esa respuesta te va a dar mucha más atribución a tu performance que la que te diga yo de cuál es el activo que yo quiero. Dicho de otra manera, si los bonos soberanos, los bonos soberanos se van a mover en tándem, para arriba y para abajo. Y probablemente podés tener alguna mejor performance en algún bono que en otro, pero la mayor atribución te la va a dar el movimiento sinérgico de todos los bonos en conjunto. Con lo cual, no me preocuparía tanto en la selección del activo, sino en si quiero o no sumar esa exposición. Esa para mí es la respuesta que uno tiene que plantearse. Después si yo hablo con vos y me decís, no, yo prefiero el GD30, y Mati me dice, yo prefiero el GD38, y otro me dice, yo prefiero el GD41, para mí son todas posturas válidas. El punto es, a mí me gusta más el 35, te doy mis argumentos, pero me parece que no es momento de responder esa pregunta, sino de responder sumo o no sumo exposición soberano. Dentro de lo que es equity, un poco la visión es parecida a lo que venimos hablando. Si el resultado electoral es desfavorable, es probable que todo el equity va hacia abajo. Si es favorable, puede ser que haya espacio para subir. Yo creo que hay cierta simetría negativa. Creo que es poco el espacio para recorrer hacia el alza en un escenario favorable que para recorrer a la baja en un escenario negativo, producto de que el escenario base es que va a haber un cambio de signo político. Como eso es lo que está en precios, bueno, hay cierta simetría porque se convalida ese escenario, no hay tanto para recorrer y viceversa. Dicho esto, si yo tuviese que pensarlo de alguna manera, creo que el trade de equity de posicionarse en el sector energético está bastante sobreextendido. Dicho de otra manera, hoy el Merval, sacando el sector financiero, comienza a lucir con ratios de evaluación elevados, con lo cual a mí me da la sensación de que en un escenario favorable electoral, creo que el sector financiero tiene espacio para recuperar terreno. Entonces, en tal caso, en ese escenario, creo que le daría un poco más de ponderación al financiero. Tal vez en el escenario negativo electoral haría lo contrario. Le daría una subponderación al financiero y le daría una sobreponderación al energético que creo que tiene algo más de sustento, algo más de soporte, producto del tradeback muerto. Entonces, recapitulando en el escenario favorable, una sobreponderación al financiero, en el escenario desfavorable, una subponderación al financiero, y esto jugando con las ponderaciones al sector energético. Creo que ese sería un poco el view. El único equity del sector energético que yo pondría un asterisco
es el tema de YPF por los juicios que se están llevando adelante. No sabemos todavía bien cuál puede ser el impacto que eso pueda llegar a tener. Es una compañía que en términos de ratios, en términos de EBITDA, en términos de flujo, luce saludable y a nosotros nos ha parecido que era muy atractivo, pero dejo ese asterisco porque puede ya tener un impacto bastante más fuerte del que estamos viendo. Perfecto, Juan Cruz, muy clara la respuesta. Aprovecho entonces para, bueno, agradecerles a los dos, a vos, Juan Cruz, a vos, Mati, por la presentación, muy clara, muy detallada como siempre. Siempre es un gusto y un placer tenerlos acá en este espacio. Así que bueno, tenemos el espacio el domingo, veremos qué nos depara el lunes que viene. Agradecerles Gracias. también a todos los participantes y bueno, nos estaremos viendo en el próximo Desayuno de Mercado.